Pues buenas tardes. Esto es un honor presentar a la profesora Atocha, a la que conozco hace mucho tiempo, como ha dicho antes. De hecho, desde mi tesis doctoral, cuando estuvo de estancia en Sevilla. Después también coincidió una visita de tiempo en México. 2 Y en años. 2 años en México. Y en muchos otros sitios también pues hemos coincidido, como hemos dicho, en Sestri Levante, en Roma, en distintos sitios. Pues bueno, voy a hacer una semblanza de la profesora Atocha Liseda. Ella es investigadora titular C de tiempo completo, definitiva a nivel D del PRIDE, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Investigadora nacional en nivel 3. En el 2003 recibió 2 reconocimientos, la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en humanidades en la UNAM y el Premio de Investigación para Científicos Jóvenes de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de investigación en humanidades. Actualmente es también investigadora María Zambrano en el Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Ella es licenciada en Matemáticas por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctora en Filosofía y Sistemas Simbólicos por el Departamento de Filosofía de la Universidad de Stanford, en California. Ha visitado el Institute for Logic, Language and Computation, el ILC, de la Universidad de Ámsterdam y el Departamento de Filosofía de la Universidad de Groningen, en Holanda, en el 2000, 2001, 2002 y 2014. Así como, aquí es donde la conocí yo, en el Departamento de Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Sevilla, de España. Esto fue en el año 2002, 2007, 2011 y 2012. También ha realizado una estancia sabática en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, en el 2019. Ha coordinado el proyecto de investigación Lógicas del Descubrimiento, Heurística y Creatividad en las Ciencias y coordina el Seminario de Epistemología de las Ciencias de la Salud. En cuanto a su producción científica, ha publicado y compilado libros y artículos sobre lógica y filosofía de la ciencia. Sus temas de investigación son el razonamiento abductivo y las lógicas del descubrimiento científico, y actualmente trabaja en temas de causalidad y razonamiento clínico. Uno de los trabajos más influyentes de la profesora Liseda es Abductive Reasoning, Logical Investigation into Discovery and Explanation, de Santes Library. De hecho, este trabajo ha sido y es una de las mejores aproximaciones formales a la abducción y es fuente de inspiración para líneas de investigación posteriores para muchos de los que nos dedicamos a abducción, desde un punto de vista de lógica formal. De hecho, muchos hemos empezado con todas nuestras investigaciones con la profesora Liseda. Su último libro es Filosofía de la Medicina, discusiones y aportaciones desde México, que lo edita junto con Cecilia Calderón Aguilar y Marcia Villanueva, y hoy nos presenta Filosofía de la Inteligencia Artificial. Así que, bueno, es un honor presentarte, Atocha, y te doy la palabra. Muchas gracias a todos. Cristina, muchísimas gracias por la presentación. En realidad no parece que no checa con el título de la charla porque, bueno, cosas formales de abducción, filosofía de la medicina, y de pronto les llego con esto de filosofía de la inteligencia artificial. Ahora explico por qué. Antes de eso, sin embargo, a mí me gustaría hacer un comentario sobre este espacio. Yo fui co-coordinadora, allá en México éramos 2 las que nos encargábamos de SWIPA México, y para mí ha sido muy interesante coordinar un proyecto cuya función, cuyo objetivo principal es apoyar al desarrollo de las filósofas jóvenes. En México en particular, desde que yo entré, bueno, seguimos las actividades, pero nos dimos rápidamente cuenta que era muy importante bajarnos a nivel licenciatura, porque este número que se encuentra tanto en España como creemos en México, digo creemos porque ahí no hay datos casi de nada, la presencia de las mujeres en la filosofía ronda el 30% versus el 70%, y esto es a nivel mundial.
Entonces nos ha interesado muchísimo pues apoyar a las jóvenes filósofas en formación. En algún momento incluso tuve alguna charla con María José Frapoli, quien coordina SWIPA España, y pues estaría interesante que hiciéramos alguna colaboración futura. Y en todo caso, mi postura en general es, a mí me parece que es muy importante hablar sobre las mujeres desde un punto de vista profesional, pero sobre todo que hablemos las mujeres. Sí, yo no embonaba en el feminismo académico porque yo no me dedico a eso en absoluto, pero sí creo que es importante pues, que estemos presentes en todas las áreas. Déjenme ahora pasar al tema que me ocupa ahora. Efectivamente, como les comentó Cristina, yo empecé en la abducción, que tiene que ver con inteligencia artificial, al menos en el sentido de cuestiones que tienen que ver con el descubrimiento, y he movido mi interés a cuestiones de filosofía de la medicina. Me topé con este reto, así es como reempecé con este tema del diagnóstico médico automatizado, y esto fue como hace año y medio, una cosa así. Había yo escrito 2 o 3 trabajos de divulgación. Uno de ellos voy a hablar aquí sobre la inteligencia artificial, sobre todo sobre los orígenes de la inteligencia artificial, pero no me había metido en esto. Sin embargo, como todos sabemos, con la irrupción, que no es otra cosa, de ChatGPT y todo eso, estamos como volcados en este tema, y yo veía tantas cosas que en mi opinión pues no eran correctas, o sobre todo muy ingenuas. No me refiero a la literatura especializada, pero sí a los medios, que pensé que era importante como filósofa expresarme sobre este asunto, sobre la inteligencia artificial en general. Y entonces retomé algunas de las reflexiones que he hecho. Y ahora va a ser realmente una charla de propósito general, es muy básica, pero también creo que por eso me gustan estos espacios, ¿no? Que es para apoyar y para visibilizar a las mujeres, pero para relajarnos un poco también. Yo vengo un poco harta, ¿por qué no decir otra cosa ya de la publicitis y de todo eso? Entonces, en ese sentido, déjenme mostrarles el trabajo que he hecho aquí. El índice está ahí. Voy a hablar un poco de Alan Turing y sobre todo el origen de lo que se conoce ahora como inteligencia artificial, para pasar a hacer unas reflexiones sobre la inteligencia artificial en el diagnóstico médico. Y como decía muy al principio, quizá no estaban varios de ustedes presentes, yo inicio este trabajo inspirada en el trabajo de Lorenzo Magnani, que es uno de los que tiene esta teoría cognitiva sobre la mente extendida. Digo uno porque pues es también todo un tema y proyecto de investigación, perdón, programa de investigación. Y de ahí quiero saltar a la parte del diagnóstico médico, pero más en particular cómo sería, y les pido que desde ya hagan una imagen de cómo sería si ustedes van a consulta con el médico y va a estar ahí una médica o un médico de carne y hueso, pero que tiene un asistente en la sala de consulta. En las consultas en el servicio público, no sé exactamente en España si son así siempre, creo que no, pero en México sí, los médicos están acompañados de sus estudiantes, de los residentes. Entonces pensemos que uno de esos residentes es Robotina, que es una robot que está aprendiendo a ser médica. Entonces, bueno, pues con esta imagen continuemos. La otra cosa que estoy probando con esta presentación es lo siguiente. Me parece muy importante apoyarnos en imágenes, en presentaciones, PPT y todo esto, pero hemos olvidado mucho en la filosofía la lectura de lo que vamos leyendo. Y ahora yo quiero hacer una combinación, porque la verdad es que no tuve tiempo, no les voy a decir otra cosa, de buscar tantas imágenes. Y creo que no está mal
volver a que escuchemos a las filósofas leyendo. Sin embargo, espero hacerlo claro. Si me pasas a la siguiente lámina, por favor. Entonces, bueno, empecemos por el principio. La filosofía de la inteligencia artificial, a la que voy a llamar IA de ahora en adelante, reflexiona sobre el programa de investigación. Aquí estoy usando el término de manera técnica de Lakatos, que se desarrolla desde los años 50 del siglo pasado y que está estrechamente ligado con el surgimiento de las computadoras, cuyo modelo matemático lo crea Alan Turing, y por eso tenemos a Alan Turing aquí enfrente. Lo digo porque creo que una de las primeras cuestiones ingenuas es creer que la inteligencia artificial nació ayer. No, 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 señores. Lleva esto, es más, por lo menos desde Leibniz, esta idea de matematizar y computabilizar todo es una idea bastante antigua. Y yo creo que es algo muy, es una tendencia muy humana, ¿no? El primer artículo de la IA, o lo que se llama hoy día la IA, lo publica el propio Turing en una revista de filosofía, Mind, en el año 50, y le pone como título Computing Machinery and Intelligence. Si me pasas a la que sigue, por favor. Y como empieza Alan Turing su capítulo, es muy interesante. Pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Ahora, no nos olvidemos que, bueno, Alan Turing es el que hace el modelo formal matemático de las computadoras. ¿Qué quiere decir cuando dice esto? En realidad, lo que quiere decir es lo que está ahí escrito. ¿Puede una máquina digital, estamos hablando para los que están en esta área de autómatas, de lo que se llaman, desde el punto de vista formal, máquinas de Turing, o la máquina de Turing, ¿puede una máquina digital de estado finito, a través de una serie de instrucciones, quizá larga, pero siempre finita, dar respuestas coherentes a preguntas hechas por un humano y engañarlo, haciéndole pensar que su interlocutor es un humano y no una máquina? La pregunta sobre si las máquinas pueden pensar se traduce en lo que les pongo ahí. Y esto es también conocido como la prueba de Turing. Si me pasas a la que sigue, por favor. La prueba de Turing, aquí, perdón, pero no encontré una imagen tan buena. Debieran estar bueno, una persona y el aparato del otro lado. La idea es, no se pueden ver, pero el humano realiza preguntas y del otro lado, él o ella no sabe quién está del otro lado, si es una persona o es una máquina, y la máquina pasa o no la prueba de Turing cuando consigue engañar a su interlocutor. Sí, entonces, bueno, de hecho hay muchas interpretaciones de lo que es realmente la prueba de Turing, no me voy a meter en eso, pero lo quería de todas maneras mencionar, ¿no? Que existe esto. Me pasas a la que sigue. Y lo que yo hago en un trabajo, ya lo dije, de investigación, la Academia Mexicana de Ciencias hasta hace poco tuvo una revista que se llamaba Ciencia. Desgraciadamente ahora la desaparecieron, pero mientras existía, yo hice un artículo, ya no recuerdo exactamente la fecha, probablemente hace como 10 años o más, rastreando cómo es que se le ocurre a Turing esta pregunta. Y de hecho hay un antecedente de ese artículo que ya del que les hablé, de 1950, y él en realidad lo titula así: Inteligencia mecánica como una teoría de herejes. Y lo que intenta es a su lector, digamos, incitarlo a pensar, cuando lo que dice es: no puedes hacer que una máquina piense por ti. Esto es un lugar común que usualmente se acepta sin cuestionamiento alguno. Estamos en 1948. Era extrañísimo pensar en esto, ¿no? El objetivo de este trabajo es precisamente el de cuestionarlo. Si pasas a la siguiente, por favor. Aquí, sin embargo, hay algo muy importante por aclarar,
que cuando Turing se pregunta si una máquina puede pensar, o otra manera de decirlo es si puede ser inteligente, no se está preguntando por si la máquina en sí va a exhibir inteligencia, sino que lo que Turing quiere presentarnos es un trabajo de simulación, o como lo mostramos ya en la prueba de Turing, de engaño. Podemos hacer que un cacharro automático se comporte como si fuera inteligente. No le estamos ascribiendo inteligencia, sino que a través de su comportamiento podemos decir que es inteligente o no. Déjenme regresar a mi texto antes de mostrarles esta importante distinción. Volvamos a los inicios. Turing precisa esta pregunta aún más. ¿Puede una máquina comportarse como si fuera inteligente? La pregunta de Turing es sobre la posibilidad de simular comportamiento inteligente y no sobre la capacidad misma de inteligencia. Claro que hoy día sabemos que la área de simulación es un área muy extensa, muy interesante en sí misma, y habría que definir ahí qué queremos decir entonces por simular la inteligencia. Sí, este es un punto clave en la fundación de la inteligencia artificial, pero frecuentemente la pasamos de largo. Y aquí, bueno, pues yo los invito dentro de mi texto hay muchísima información sobre esto. Pero quiero ahora presentarles lo que viene en la lámina. De hecho, una de las distinciones en el corazón de la inteligencia artificial como programa de investigación es la que separa tajantemente a la inteligencia artificial débil de la fuerte o robusta. La inteligencia artificial débil concibe el comportamiento inteligente como aquel dedicado a resolver problemas de tipo matemático y en todo caso de dominio muy específico. Un ejemplo estrella en esto, bueno, hay muchos, pero un ejemplo estrella en este campo son los programas que juegan ajedrez. Como es bien sabido, uno de ellos, Deep Blue, le ganó varias partidas de ajedrez al mejor ajedrecista del mundo, a Kasparov. Posteriormente, otro programa genial, AlphaGo, le ganó a Fan Gui o Hui en el Go, un juego japonés mucho más sofisticado que el ajedrez. Estos campeones mundiales hechos de silicón y en código de computadora se comportan como si fueran inteligentes, de hecho, más inteligentes que sus contrincantes humanos. Sin embargo, realmente lo son. Una respuesta a esto es una respuesta negativa, que no son inteligentes. La da Terry Winograd, que es el fundador del campo de interacción humano-computadora, y él describía la inteligencia artificial de una manera muy fina y decía, la inteligencia artificial es ese programa de computadora magnífico que al mismo tiempo que le está ganando al mejor jugador del mundo en el ajedrez, habita en un cuarto que se está incendiando. Entonces, esta forma, bueno, no es una caracterización formal, pero nos da una idea de qué quiere decir la inteligencia artificial débil. ¿Sí? Inteligencia en el programa de investigación de la inteligencia artificial, cuando nace, se entendía inteligencia como capaz de resolver, sobre todo, problemas, como yo les decía, de corte matemático. Y aquí todo lo que tuviera que ver con resolución de ese tipo de problemas, como juegos de estrategia y, de hecho, cuestiones de diagnóstico, no solamente médico, también en cuestiones de ingeniería y de planeación, son tareas que se han pensado desde el inicio de la inteligencia artificial como unas que están en, que son justamente de inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial fuerte o robusta busca un objetivo mucho más ambicioso. Sus promotores, quizá inspirados en la ciencia ficción, quisieran construir máquinas con conciencia, lo que nos recuerda a HAL 900, esa computadora de Odisea 2001 del espacio basada en una historia de Clarke y que Stanley Kubrick lleva a la pantalla. Paul es consciente de que la quieren desconectar
consecuencia de un error en la programación que la lleva a anunciar que la nave fallaría. No solamente se rebela contra la tripulación, sí, y no sé si vieron la película o leyeron el libro, va haciendo que cada uno de los tripulantes muera, sino que parece revelar emociones cuando reconoce sentir miedo y al tiempo que la desconectan poco a poco, expresa, sé que no todo ha estado bien conmigo y finalmente dice, mi mente se desvanece, lo puedo sentir. La capacidad de autoconciencia es un proceso cognitivo de orden superior. Quien lo posee no solamente sabe, sino que sabe que sabe. Así, la IA fuerte o robusta entra en el territorio de los estudios de la mente y se topa con el llamado problema duro de la conciencia. Como es bien sabido en la filosofía de la mente, el filósofo David Chalmers postula el reto de comprender qualia o la conciencia fenoménica de lo que están hechas nuestras experiencias subjetivas y lo postula dentro de la distinción que propone entre problemas duros y fáciles. Aquí, bueno, creo que somos casi todas filósofas. Entonces, esto es como muy característico de nuestra profesión, las distinciones. Recordemos, todas estas distinciones son metodológicas al final del día, pero nos sirven justamente para hacer un análisis conceptual de los problemas. Los problemas fáciles pueden reducirse a explicaciones funcionales, ya que estas, ya sean estas conductuales o mecanísticas, como lo son las habilidades y tareas para discriminar e integrar información de diversa índole. La manera en que se manifiesta la conciencia fenoménica no puede explicarse de manera funcional y por ello se clasifica como un problema duro. Hace 25 años, el neurocientífico Christoph Koch retó a David Chalmers a que en este lapso de tiempo, de 25 años ahora, se podría explicar cómo emerge la conciencia. Hoy día, la neurociencia sigue aún sin descifrar este fenómeno y apenas hace unos meses, esto fue en 2023, Koch tuvo que aceptar que había perdido la apuesta. ¿Sí? Apostaron unas cajas de vinos o algo así. Entonces, bueno, aquí tenemos un caso concreto de alguien que hace una apuesta y uno apuesta por algo empírico que no lo ha conseguido. Estos dos proyectos de la IA, débil y fuerte, son complementarios y hay un consenso del gran éxito y avance de la primera, esto es, de la débil, pero no así de la segunda. Y yo no me refiero ya en esta charla a la segunda para nada, y no es un chiste cuando les digo que yo creo que los que abogan por ese tipo de inteligencia artificial están inspirados en la ciencia ficción. Pasemos ahora, ¿dónde estoy? Sí. Por favor, a la siguiente lámina que les voy a mostrar, es mínimo, pero tuve que acortar esta parte que en mi trabajo ya más formal es más grande, porque esto tiene que ver con mi proyecto de ahora, que yo me pregunto, bueno, ¿qué es el razonamiento clínico? ¿Cómo es que los médicos y médicas de hecho razonan? Y recuerden que tenemos una residente médica con cuerpo de robot. Entonces, uno de los temas es qué pasa con la presencia, bueno, como herramienta de la inteligencia artificial en el diagnóstico médico. Las computadoras, ordenadores, como le dicen aquí, o mejor dicho, los programadores han hecho avances significativos en lo que respecta a programas de reconocimiento visual. Resalta una aplicación que usan los oncólogos especialistas en cáncer de mama. Las placas de las mamas de una paciente particular son cotejadas con las de muchísimas otras pacientes que desarrollaron cáncer de mama. Como resultado de estas comparaciones, el programa le puede dar una idea al oncólogo sobre si la paciente bajo revisión desarrollará o no cáncer de mama. Nótese que usé la palabra idea y no otras más precisas y técnicas, como decir es un diagnóstico o es un pronóstico. Es en los medios, es en Facebook y en periódicos, si ustedes quieren, que se dice que, bueno, hay programas que diagnostican. Espérense, son herramientas que le sirven muchísimo
a un médico, en este caso a una oncóloga, pero eso no quiere decir que vayan a diagnosticar por ellas. Creo que ya en este momento, si no es que antes, se han dado cuenta de que soy, por decirlo poco, una escéptica de la AI. Sí, no. Mi objetivo, y me disculpan si no fui muy precisa desde el principio, es que como filósofa creo que puedo contribuir, y es a lo que los invito a todos ustedes aquí también, a que nos fijemos en qué tipo de distinciones tenemos que hacer para pensar en este problema. Sí, no podemos afirmar a partir del resultado del programa si la portadora de estas placas desarrollará cáncer de mama, ni menos si en el caso de que lo contraiga tiene posibilidades de cura. Por eso no podemos hablar de diagnóstico o de pronóstico. Sin embargo, el programa, desde luego, ofrece información valiosísima, una que no podría producir su radiólogo de cabecera. Sí, decía una profesora mía de informática, de computación, los ordenadores son esos pendejos rapidísimos. Entonces, aquí vamos viendo qué tienen ellos, que no tengamos nosotros y al revés. El programa está diseñado exclusivamente para la tarea de reconocimiento de imágenes de mamas con la finalidad de detectar signos que apunten al desarrollo de cáncer de mama. Es necesario un médico que interprete la información que le proporciona el programa de la inteligencia artificial y decida qué tan relevante es esa información en el contexto general de la enfermedad de la paciente. Si me enseñas la que sigue, por favor. De hecho, bueno, he consultado varias cosas, desde luego, pero en particular este artículo, que es una revisión sistemática de la literatura sobre todas las herramientas, o mejor dicho, las técnicas que usan los programadores para detectar cáncer de mama. Fíjense, este artículo, en mi opinión, debió haber sido incluso, bueno, no rechazado, pero le debieron haber cambiado el título. No detectan. En realidad, ya si te lo lees bien, ayudan a minimizar los falsos positivos, ¿sí? Déjenme aquí darles un toque de la matemática que fui algún día. En las matemáticas, porque ahí en ese mundo todo funciona perfectamente, sí podemos tener procedimientos de decisión en donde podamos decidir, por eso se llaman procedimientos de decisión, la cuestión de la decidibilidad, si una proposición o si un enunciado es falso o verdadero. Pero en este mundo tenemos falso, verdadero, y tenemos falsos positivos y falsos negativos, ¿sí? ¿Cuántas mujeres, yo incluida, hemos pasado por biopsias de mama porque hay un riesgo de cáncer, ¿sí? Te hacen una prueba, te hacen otra, y mejor hacerte una prueba, porque qué tal si tuviste cáncer después y demandas al médico o lo que sea. Lo que nos ayudan estas herramientas en particular, repito, es a minimizar, lo cual es bastante. Los falsos positivos nos pueden ahorrar muchas intervenciones en casos en donde no había cáncer de mama. Pero repito, hay que estudiar a la paciente como un caso particular. Es importantísimo saber que si hay antecedentes de mama en la familia, ¿sí? Esto, por ejemplo, es importante. Y hay algunos hábitos también que se correlacionan, aquí no podemos hablar de causa, con la aparición de cáncer. Todo lo que es ilegal y malo, tomar, fumar, todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, déjenme terminar con esta parte, exacto, para la próxima parte. Pasemos a, creo que ya. Sí, desde esta perspectiva, déjenme cerrar esto, una médica nunca va a ser sustituida por un programa de computadora. Contamos con evidencia empírica de que en ciertas circunstancias funcionan mejor incluso que los expertos humanos, bueno, que los mejores expertos humanos, ¿sí? Pero su potencial existe solo en la medida en que son asistentes de los expertos humanos.
Recuerden a Robotina en la sala de consulta. Se va la luz y bueno, pues ahí sigue la médica con los otros residentes, pero a la otra se le fue el avión, se desconecta y ya no existe, ¿sí? Pasemos ahora a examinar algunos modelos de la mente, tanto de la clásica como de la corporeizada. Ahora sí, por favor, la siguiente lámina. Y leo. Durante la década de los 50, sigo en el siglo pasado, un momento de contacto entre la filosofía y las ciencias de la computación, las teorías de representación mental emergieron a partir de la analogía a la mente como computadora. Esta idea sirvió de puente entre la filosofía de la mente y la inteligencia artificial. La primera proporcionó la base conceptual y la segunda las herramientas para representar y manipular el conocimiento. Una de las tesis fundamentales de las ciencias cognitivas que subyace a esta analogía es la siguiente. El pensamiento es el resultado de representaciones mentales y procesos computacionales que operan sobre estas representaciones. Dicha tesis asume que la mente posee representaciones análogas a las estructuras de datos y a procedimientos computacionales análogos a los algoritmos. Es decir, que el proceso del pensar puede ser modelado por programas computacionales. Ojo, no estamos diciendo, o al menos estos científicos, que de hecho las computadoras piensan como los humanos, o que de hecho nosotros tenemos adentro algoritmos, una máquina universal de Turing, pero sí podemos usarlos como modelo de representación. Sin embargo, como es bien sabido, no hay un único modelo computacional de la mente, ¿sí? Yo estoy ahora en la representación simbólica, lógica simbólica, pero el conexionismo, la misma historia. Ya que tampoco hay un modelo único o un enfoque computacional único. El enfoque funcionalista, por un lado, asume que la mente es una máquina de Turing, una que opera sobre estructuras en forma de reglas de transición entre estados, que es lo que son los autómatas. Por otra parte, el enfoque conexionista propone una representación que simula las neuronas y sus conexiones como inspiraciones de estructuras de datos, las neuronas disparando y las activaciones de neuronas como inspiraciones de los algoritmos. La analogía de la mente como computadora ha sido sumamente útil en el desarrollo de las teorías cognitivas, siendo una de las áreas exploradas en el campo o subcampo de la resolución de problemas. Y hay al menos 3 tipos de resolución de problemas que han interesado a las ciencias cognitivas, tanto a nivel conceptual como a nivel de aplicaciones. Problemas de planeación, de toma de decisiones y de explicación. Consideremos un robot. Estamos ahora en el tema de los robots con un cuerpo artificial. Además de contar con una clara representación del mundo a su alrededor, tiene cuerpo, digamos, debe poder efectuar acciones de planeación. Por ejemplo, el robot recibe la instrucción de ir del cuarto donde se encuentra en este momento al otro extremo del edificio. Entonces, hace uso de un mapa mental del lugar y conforma un plan de acción para movilizarse hacia su objetivo. Más aún, al llevar a cabo el plan, el robot debe poder tomar las decisiones adecuadas en caso de que tenga más de una opción para aproximarse a su objetivo. Finalmente, para dar una explicación tanto de sus planes como de su ejecución, el robot construye explicaciones de sus planes de acción. Ahora puede ser muy distinto, pero yo les quería dar una idea de cómo se inició el tema de darle, digamos, a los programas que manejan a los robots una estructura para que puedan planear, para que puedan de alguna forma predecir. Si algo falla y el robot no puede continuar su camino, debe ser capaz de construir la explicación de que ha encontrado un obstáculo, lo cual lo lleva a modificar su plan de acción. En resumidas cuentas, un robot debe poder aprender nueva información e idealmente poder producir conocimiento que no existía antes. Y aquí es donde se liga mi interés en la inteligencia artificial con la abducción. De hecho, no voy a decir más que unas palabras. De hecho, yo creo que el tema de fondo no es la pregunta si podemos construir máquinas que simulen la inteligencia. La pregunta fundamental es
si podemos construir máquinas que generen conocimiento nuevo. Hoy día se habla de la inteligencia artificial generativa y su idea es justamente esa, generar nuevos datos. Nosotros, los del siglo pasado, le llamábamos a eso simplemente aprendizaje de máquina. Y Alan Turing también es considerado como un pionero en el aprendizaje de máquina. Y bueno, ya hablé un poco de la analogía de la mente como computadora, puede ser también como en el conexionismo, como red neuronal, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo quiero explorar un poco más con la mente, sobre la mente corporeizada? ¿Sí? Si pasas a la siguiente, por favor, que es otra manera de llamarle la mente extendida, ¿sí? Bueno, esto es simplemente para mostrarles que la mente no es solamente lo que está dentro de la cabeza, sino que está situada en el mundo. La que sigue, por favor. Y aquí déjenme presentarles a Galileo, y por eso el subtítulo de mi charla se llama justamente de la calculadora a la robot. Así, ¿verdad? De la calculadora digital a la robotina médica. Consideremos a las calculadoras, antecedentes de las computadoras, como asistentes en tareas de los humanos, esto es, como artefactos que extienden nuestro potencial de cálculo. Lo mismo podríamos calcular a mano, pero con ellas reducimos el tiempo de cálculo. O sea, en realidad lo que nos ayuda en la calculadora es hacerlo más rápido, pero nada más. Ahora consideremos otro artefacto, el telescopio, y por eso ponemos a Galileo ahí. También potencia una habilidad humana que es la de observación. De alguna manera, los instrumentos, estos artefactos, son extensiones de nuestros sentidos. Sin embargo, y aquí hay una diferencia con la calculadora, lo que podemos observar vía el telescopio no lo podríamos ver a simple vista. Gracias al telescopio fue que Galileo descubrió que Júpiter tenía 4 lunas. Ya van viendo a dónde voy. Así, mientras una calculadora, exacto, acelera nuestra velocidad de cálculo, el telescopio extiende nuestra visión. La computadora nos asiste de las dos maneras. Por un lado, puede incrementar la velocidad de procesos cognitivos y por el otro nos asiste en tareas cognitivas que no podríamos hacer sin ella, como es el caso del programa, del que hablábamos, que nos da una idea de si las placas de nuestra paciente muestran algún signo en dirección del desarrollo de cáncer de mama. Nos están ayudando a ver cosas que no podríamos ver nosotros. Ahí alguien podría decir, claro que lo podríamos ver, pero creo que aquí, aunque no voy a entrar en detalles, hay esta idea de lo finito no siempre, de todas maneras, es factible, ¿sí? Que podrías, pues sí, pero no le puedes decir a la paciente, en 3 años que yo termine de revisar las placas de toda esta base de datos, le voy a comentar si usted tiene riesgo de cáncer de mama o no. Entonces, en un sentido estricto, yo llamaría a eso, que es una extensión de algo que no podemos hacer de hecho. En este sentido, las mentes se extienden, que no podríamos ser sin ella, como es el caso del programa de las placas de mama. En este sentido, las mentes se extienden y son artificiales en sí mismas, como nos sugiere Magnani. Pero hay una tercera forma, y esto es todo el asunto del aprendizaje por máquina o IA generativa, en la que las computadoras extienden nuestra capacidad cognitiva, y esto tiene que ver justamente con el aprendizaje de máquina, con una noción especial de programa computacional. Sigo, porque ya no tengo tantas cosas. Sí. Comencemos con el tipo de programas más simple. Aquí no lo voy a leer, ya saben que ahora le llaman artefactos inteligentes a muchas cosas. Yo tengo aquí una lavadora de ropa inteligente, simplemente porque le pico un programa o le pico otro, dependiendo de si voy a pedirle que me lave la ropa 3 veces, que le dé, bueno,
3 ciclos versus un solo ciclo. Sí, si tengo prisa, si no está tan sucio, Cristina Varés con sus chicos seguro necesita el ciclo más complicado, que da más vueltas, etcétera. Esta es una idea de programa, cuando está muy preciso, ¿sí? Pero ¿es eso inteligente? Bueno, la noción de programa de computadora se torna interesante en aplicaciones de aprendizaje por computadora, pues los programas mismos pueden ir más allá de las instrucciones prefijadas al inicio de su ejecución o de la información misma. Y este es todo el tema de aprendizaje por computadora. ¿Cómo puedes tú modificar incluso el código? ¿Sí? Hay programas que se modifican, pues. Y se encuentran en campos de estudio, en donde yo he estado también un poco, me encanta este tema, como la creatividad computacional o la filosofía de la ciencia computacional, que es de hecho una forma de hacer filosofía de la ciencia, pero de manera computacional, simulando descubrimientos científicos. La máquina, el ordenador no está construyendo nada nuevo, nuevo para el mundo, pero sí para el programa mismo. Sí, no me voy a meter mucho más en esto. Déjenme nada más, sí. Regresemos a la idea de un humano extendido en su mente por un programa, idea que contrasta con el modelo de la mente como computadora, ¿sí? Y pasemos ahora sí a la siguiente. Ahora sí les presento ya cambió de nombre, ya no es Robotina, es Justina, le puse Justina porque en la UNAM ahora hay una robot, o me quedé así porque no sé si le digan robota, una robot que es la que me gustaría a mí usar. Pero, ¿qué pasa? Regresemos al ámbito de la medicina. Ya les había dicho, ¿no? En una típica consulta médica en un hospital, la doctora no está sola en su consultorio, la acompañan jóvenes residentes con quienes interactúa y le hacen preguntas como la siguiente. Con este cuadro clínico, ¿qué crees que tiene nuestra paciente? Esta interacción responde, de hecho, al sistema de aprendizaje aún vigente hoy día, por mentoría. Aprendes, vas con el médico, digamos, el maestro, y uno va aprendiendo pues en la práctica. La médica titular tiene a su cargo a un grupo de residentes. Volvamos al tema, pero ahorita ya le pusimos cara. Con quienes hace el pase de consulta diaria y a quienes enseña en la práctica con los casos reales. Pero ahora imaginemos que uno de estos residentes ya tiene un cuerpo de Justina, a quien el médico titular hace preguntas y a la cual le puedes insertar exámenes y placas del paciente. La idea creo que ya está clara, pero si no quiero enfatizarla, es que son cacharros muy importantes, muy buenos, pero son asistentes, así como los residentes son asistentes antes de que sean las médicas titulares. Pero déjenme pasar a otro ámbito también de un tipo Justina con la siguiente lámina, ¿sí? Es muy importante también, y esto se hace por lo menos en Japón, pensar que tal vez Justina pues debiera ser un poco más, no digo humana, porque esto en realidad es lo que estamos viendo aquí ahorita les digo qué es, pero es una foca de peluche, en realidad es un robot. Lo importante de hacer a los robots empáticos. Aquí estamos del lado izquierdo, en un centro de Salamanca, de hecho, es un ensayo clínico y con un japonés que se llama Takanori Shibata, y él es el creador de la foca robot. Y presentó, hicieron un ensayo clínico, no me voy a meter en eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vayamos del lado derecho. Quise darles la nota, porque así es como aparece, al menos en Facebook. Y dice, Nuka, una foca robot de apariencia encantadora,
ha demostrado tener efectos terapéuticos positivos en personas con deterioro cognitivo y demencia. En algunos casos incluso podría utilizarse como alternativa a los tratamientos farmacológicos, ¿sí? Ya no le metes pastas al adulto mayor, sino que le llevas una foca robot y que se entretenga un rato. No voy a comentar más de esto, pero sí lo quería poner en la mesa. O nada más para decirles el tipo de residente que yo quisiera encontrarme en la sala de consulta, pasas a la siguiente, ya estoy terminando, por favor. Aquí, si no han leído esta novela de Ian McEwan, háganlo, Machines Like Me, y esto es, bueno, que sí es de ciencia ficción, pero bueno, algunos podrían pensar que vamos para allá. Es un robot que empieza que lo compras y que empieza a convivir contigo. Y aquí sobre todo es la importancia de que tengan apariencia física. ¿Para qué? Quiero regresar a la prueba de Turing. Todo el tema aquí es la simulación. ¿Y por qué no llamarles el engaño? ¿Sí? Perdón que lo diga, pero al viejito no le tienen que decir ni que esta nuca foca es un robot. Lo puede pensar como un muñeco de peluche y ya, ¿sí? Y yo voy a estar más contenta con un médico de esta apariencia, ¿sí? Que con una Justina. Y hay mucho trabajo en este sentido. Sin embargo, en mi opinión, lo presentan como que como ya tiene cara de galán, pues ya tiene emociones. Espérense, nosotros somos los que interpretamos que tiene emociones. Ahora voy a pasar ya a las conclusiones que leo, pero con la siguiente lámina. Muchas gracias. Este es otro artículo que escribí, también de divulgación, sobre la emergencia de una nueva disciplina de las ciencias cognitivas, y no me concentro tanto en Turing, pero combino algunas de las cosas como ya les dije aquí. Otorgar agencia, disculpen, déjenme, y autonomía en la toma de decisiones a los programas con cuerpo de robotina o Justina es en efecto uno de los peligros de la inteligencia artificial a los que tanto se teme hoy en día, pero no es peligro propiamente del programa de investigación, es peligro de los humanos que decidan darles este poder de decisión. Y si el programa me da la idea que probablemente mi paciente, bueno, que tal vez, porque ni siquiera es probablemente, mi paciente pueda desarrollar cáncer de mama, pues ya no descubro nada, ni me pongo a investigar nada más y pues, ¿sabes qué? Que la operen, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un tema de responsabilidad, pero también de conocimiento, y eso es lo que yo quiero sobre todo transmitir el día de hoy, porque es lo que puedo hacer. Y las ya últimas conclusiones, antes de que les ponga mi conclusión real, que está en la siguiente lámina, pero no me la reveles todavía. La inteligencia artificial, en tanto programa de investigación, surge en los años 50 del siglo XX con la aparición de las computadoras. Este campo de investigación pertenece a las ciencias cognitivas, conjunto de disciplinas que convergen en el estudio de la mente. Este es un territorio interdisciplinario que involucra investigaciones en áreas aparentemente dispares, como lo son la filosofía y la computación, pasando por la psicología cognitiva, la lingüística y más recientemente la neurociencia. Para reflexionar sobre la IA desde la filosofía, es preciso aclarar qué entendemos por inteligencia, además de situarnos en el debate que otros filósofos han iniciado. En este caso, es clave la distinción de la IA débil y la fuerte. Como he mencionado, mientras no hay duda que la primera ha mostrado avances significativos, pero a la que no le podemos delegar decisiones, la segunda sigue pareciendo más ciencia ficción que disciplina académica. Y déjenme nada más pasar aquí. Las filósofas somos profesionales, este es como mi mensaje para los jóvenes, pues, las jóvenes y los jóvenes. Las filósofas somos profesionales imprescindibles en la reflexión sobre la inteligencia artificial
hemos sido los pioneros en el estudio de la mente desde la Grecia antigua y por siglos cuestiones referentes a las bases del conocimiento y su justificación, así como sobre la capacidad humana de generación de ideas, son todas preguntas originarias de la filosofía. Hoy día compartimos territorio con especialistas de la psicología cognitiva, la lingüística y la computación y la neurociencia para enfrentar los múltiples retos que las inteligencias artificiales, como les llaman ahora, que no me gusta, por eso no lo uso, imponen sobre nuestras vidas. La ultimísima conclusión. Y sobre todo, y no lo puse como en plan chistes, si me pones la última lámina, bueno, en realidad es la penúltima. Esto lo vi por ahí, no tiene autor, pero déjenme apropiarme. No entiendo el afán de que la inteligencia artificial realice labores artísticas, o yo añadiría científicas, cuando lo que necesitamos es dejar de doblar la ropa, lavar los trastes, barrer, y alguien que nos llene la evaluación de la NECA, o una que estoy haciendo ahora para México del SNI, o sea, ¿cuánto cuesta? Yo lo compro. La última, y muchas gracias por su tiempo, espero no haberme pasado demasiado. Sí, bueno, ya conclusiones, luego viene Turing, pero en realidad ya son solo fotos y darles las gracias. Muchas gracias, Atocha. Por ahí te mandan aplausos virtuales. Gracias. Y nada, vamos a abrir ahora un turno de debate. Concha ha pedido la palabra. Sí. Concha, cuando quieras. Quería aplaudir más bien que... Pero bueno, ya que me has dado la oportunidad, voy a aprovechar para hacer una pregunta. Muchas gracias, Atocha. Nada, simplemente que la comparación, el incluir a... ¿Cómo le llamabas? A Robotina entre los residentes o los estudiantes que acompañan a la médica, claro, me hace pensar que, bueno, como siempre las analogías son complicadas, ¿no? Porque hay un momento en que los residentes se convierten en la médica. Y esto sería justo lo que no quieres que pase con Robotina. Entonces ahí la decisión, o sea, por una parte está, claro, para que los residentes se conviertan en la médica, pues tienen que pasar unos trámites, ¿no? En el caso de la robot, la cuestión sería que sería incapaz de principio, ¿no? Me imagino que esa es tu posición, simplemente eso. Gracias. Bueno, simplemente decirte que muchas gracias por la aclaración, pero algunas personas opinan que para allá vamos, ¿sí? Y en nuestro medio, porque no se nos olvide la educación, y los tutores virtuales, ¿por qué no empezamos con tutores virtuales? Bueno, da igual que tengan cuerpo de robot o no, ¿no? Sí, pero justamente yo tengo que afinar más eso. Es una analogía tal vez muy sugerente, pero yo, mi argumento o mi punto a defender es que no, esta robotina nunca va a pasar los exámenes de la residencia médica para convertirse en autónoma. Cierto. Gracias. María José Frapoli. Muchas gracias, Marga, muchas gracias, Atocha. Yo, como digo siempre, yo levanto la mano porque me encanta, en fin, las cosas me resultan muy sugerentes, pero que si hay alguien que quiera hablar, yo me espero. Lo que pasa es que he visto que no había nadie. Me alegra mucho verte, Atocha, me alegra mucho veros a todos, pero es verdad, Atocha, hace mucho tiempo que no te veía. Y tengo que decir una cosa y es que no puedo estar más de acuerdo. Es decir, se me ocurren muchas preguntas, pero quiero hacer más bien comentarios. No puedo estar más de acuerdo y además también creo que en muchísimas de las cosas que has dicho que son muy importantes y en lo que has hecho. Primero, las filósofas tenemos cosas que decir y somos importantes y es nuestra culpa que a veces se nos vea como irrelevantes. Pero, en el mundo, ¿por qué? Porque no nos dedicamos a hacer las cosas que deberíamos de hacer. Por ejemplo, señalar que una máquina no puede sustituir a una persona, pero que no pasa nada, o sea, eso no significa gran cosa. Me ha encantado tu última diapositiva porque
por muchas razones, pero también porque, por ejemplo, cuando he estado... Mi hijo ha terminado Computing Science en Inglaterra y estaban trabajando en cuestiones estas de ética, sobre la inteligencia artificial y los robots, y se planteaban el problema de que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo y nos va, y no sé qué. Y yo siempre digo, ya, pues por lo mismo que la máquina de vapor nos dejó sin trabajo y las lavadoras dejaron sin trabajo a las lavanderas y las cosechadoras a los cosechadores, gracias, máquinas. O sea, nos tienen que dejar sin trabajo, en trabajos que no tienen el menor interés. Yo también voy a comprar la máquina esa cuando la encuentre, de que doble la ropa y me limpie la casa, a ver si la encuentro. Por eso digo que hay veces que la falta de reflexión filosófica, has dicho muchas cosas muy importantes, que la falta de reflexión filosófica nos lleva a, digamos, a miedos y a consecuencias que no resisten un análisis serio acerca de la cuestión, y para eso uno tiene que saber de lo que habla. Y ya está, no te hago preguntas, pero sí que digo que me ha gustado mucho la idea esta, simular inteligencia, obviamente, o, por ejemplo, siempre necesitamos interpretar la información. Interpretar la información. Yo no tengo ningún miedo al ChatGPT, porque mis alumnos no me van a engañar. Y si me engañan, es que soy tonta. Es decir, porque si me engañan significa que yo he hecho una pregunta que ellos pueden contestar utilizando el ChatGPT. Pero a poco finos que seamos en nuestras preguntas filosóficas, eso no puede ser así. Entonces, ya está, les digo, para ninguna pregunta, simplemente que estoy completamente de acuerdo. Y además me parece que es un ejemplo, que ese es el tipo de cosas que las filósofas tendríamos que hacer más, o sea, reflexionar de esta manera. Ya cierro aquí. Muchas gracias. Pero aunque no hay preguntas y menos objeciones, sí me permite tu comentario decir, bueno, insistir en lo importante que estemos diciendo. Hay algunos incluso colegas, y en esto creo que son muy cautelosos y no está mal, que dicen que ¿por qué nos ponemos a hablar ahora de esto? Que hay que esperarse a ver qué pasa, ¿sí? Lo comparo un poquito como cuando la pandemia que sufrimos, que muchos... mucha gente, porque no eran nada más académicos, se convirtieron como en epidemiólogos expertos y empezaron a hacer muchos comentarios en muchos lados, ¿no? En este caso, es verdad, quizá es cauteloso esperarse, pero es que esto va muy rápido. Y también quiero aprovechar para decir que lo que yo he mostrado, porque yo, gracias a la semblanza que presentó Cristina, ven que vengo más bien de las matemáticas, de la informática, pero hay toda una parte social y, ¿por qué no decir comercial?, que también los filósofos han atacado. No sé si ya se fue, pero sí noté que entró Javier Echeverría. Él acaba de escribir un libro con una alumna, con Lola Almendros, sobre tecnopersonas. Y bueno, o sea, te deprimes, te quieres morir cuando lees el mundo en el que nos han metido, pues, en el que nos han metido a nivel remoto, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo ya entro a mi ordenador, bueno, a mi correo, y ayer busqué unas opciones de vuelo porque voy a ir a Santiago de Compostela, y hoy en la mañana todos me quieren vender boletos y también de tren, y no solo en el ordenador, me salen acá? O sea, me siento perseguida. Entonces, ¿qué pasa con nuestros derechos? Ahora diría, no a la información, a la desinformación, que no me estén, no sé si sea fuerte decirlo así, que no me estén jorobando, pues, ¿no? Entonces, creo que hay muchas aristas a esto y en todas estamos. Y por último, la ética es muy importante, claro, pero muchas de las cuestiones, y trato aquí de llevar a mi propio campo esto, muchas cuestiones tienen que ver con conocimiento y es desde la epistemología que las debemos tratar. Tienen consecuencias éticas, claro,
pero muchos son problemas de conocimiento. Entonces, eso quiero insistirlo también, y tu comentario, la verdad no sé por qué, pero me hizo querer enfatizar esto. Muchas gracias, María José. María Jo Alcaraz. Y gracias. Buenas tardes, muchas gracias a Atocha. Me ha gustado mucho y a mí también, bueno, pues sobre todo por la actualidad del tema, aunque tú has señalado que no es tan actual, pero es cierto que pues en los últimos años es cuando más hemos sentido quizá el impacto que tiene, ¿no?, en el día a día. Creo yo, no sé, igual no he estado muy pendiente de lo que tenía alrededor. A ver, yo estaba pensando en algunos ejemplos, sobre todo lo que decías de la medicina y lo de que el momento del diagnóstico era algo que era irreductiblemente humano, por decirlo así, ¿no? Y ese momento no se podría llevar a cabo correctamente simplemente con una máquina bien entrenada y con un algoritmo bien diseñado. Yo la verdad es que decía, bueno, a lo mejor para algunas cosas tampoco pasa nada. Quiero decir que a lo mejor como las cosechadoras, pues llega un momento que, no sé, pues para ciertos problemas bastante sota caballo rey, no necesitamos así un diagnóstico no necesitamos que haya una persona. Pero pensaba más en una parte de la medicina que va a la par del diagnóstico muchas veces, que es la formulación de hipótesis precisamente por la información que se recaba del diagnóstico. Y cómo gente que está trabajando en una especialidad puede, por el tipo de cosas que ve y diagnostica, llegar a conclusiones que le hagan pensar, pues no sé, en hacer hipótesis y este tipo de cosas. Claro, yo me pensaba, por ejemplo, si en este nivel tú dirías, bueno, ese es uno de los niveles donde nos toparíamos con muro, ¿no? Donde la máquina pues te podría dar muy buenos diagnósticos quizá eventualmente y resolver muchos los casos, pero nunca sería capaz de hacer esto, porque necesita hacer un tipo de asociación que ya iría más allá de tener datos disponibles, por ejemplo, iría, no sé, o implicaría un tipo de ejercicio de la inteligencia que no es simplemente recibir datos, procesar datos, un algoritmo y arrojar un resultado, ¿no? Sino que son funciones de la inteligencia como la asociación, no sé, e incluso la imaginación, diría en algunos casos. Quizá no tanto en la ciencia, no lo sé, pero en el arte está claro que si no hay asociaciones extrañas no funcionan las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pensaba un poco en esto, si la mejor manera no es tanto ponernos así muy resistentes con, no puede haber médicos que sean máquinas. Bueno, puede haber funciones que hacen los médicos que quizás sí pueda hacer una máquina y yo no tendría mucho problema en eso. Tampoco tengo mucho problema con lo de la foca, sé que me podéis ver, pero bueno, para alguien que le está estimulando determinadas pues partes y eso hace que esté mejor, yo no tendría en principio problema con que sea con esa foca robot o que sea con cualquier otra cosa. Lo hemos hecho toda la vida, a los niños les leemos cuentos, quiero decir, el hecho de estar usando artefactos continuamente para producir en otros efectos que sean positivos, pues está ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo te quería hacer esa pregunta y una segunda, que es como el lado opuesto, que era lo de la responsabilidad, ¿no? Precisamente por lo de la foca, porque he empezado a pensar en esto de, claro, estos algoritmos están diseñados pensando, esto es lo prioritario, entonces estos son los datos que el programa tiene que procesar, etc. Cuando nos metemos en terrenos donde, bueno, y quizá en todos los terrenos, pero en el de las emociones, por ejemplo, la foca, sus características, el tipo de cosas que se consideran relevantes para interactuar emocionalmente, qué recibimos como una emoción positiva o negativa, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, claro, aquí entra todo el mundo, todo el problema ético, diría yo también, ¿no? Porque no solamente tú haces una hipótesis sobre cuál es la manera de interactuar emocionalmente con los sujetos, es que estás condicionando la manera de interactuar emocionalmente con los sujetos. Es decir, cuando tú eso sobre todo lo haces con gente que se está formando en sus emociones, pues eso es parte de la responsabilidad, ¿no? De nuevo, tampoco creo que sea nuevo porque eso está en los juguetes, en cómo se diseñan los juguetes, en cosas por el estilo. Pero bueno, sí que veo ahí una cuestión
que creo que es fundamental, porque no hay algoritmo tampoco que pueda resolver eso. Eso es una decisión, ¿no? del que diseña el algoritmo, y creo que ese momento de la decisión sí que es ético, y no veo, yo no lo consigo reducir a ninguna cosa que no sea la determinación por nuestra parte de cómo queremos que sea. Nada, solo eso. María José, muchas gracias por tu observación, por tus preguntas, pero sobre todo por esta observación que debo decir, sentía yo al público bastante amable, quizás es generacional esto, pero he dado, no exactamente con este material, pero he dado esta charla ya varias veces. Y he notado, antes de contestarte, te digo que algunos en la audiencia lo que me dicen, no, espérate, yo ya le pregunté a ChatGPT, el otro día me salvó por decirme que no tenía yo algo vascular y podía seguir el Camino de Santiago y no pasaba nada, y yo preferiría un robot, porque una persona pues siempre va a saber tus secretos, y mejor, o sea, estábamos en ese otro contexto hablando, uno de los primeros programas, el programa ELISA, era de hecho un simulador de un psicoanalista, ¿sí? Y era muy simpático. Bueno, varias personas lo han probado, creo que hay varias copias aquí y allá, y a la tercera cosa que tú le decías siempre era, ¿y tú crees que esto viene de cuando tú eras pequeño y cómo te trataba tu madre? Y bueno, hago ese comentario porque tal vez es una técnica que los profesionales de la salud usan, ¿no? Sobre todo si piensan que los problemas siempre se originan en la infancia. En fin, pero me parece muy atinado tu comentario, sobre todo porque efectivamente, incluso en el aprendizaje del razonamiento clínico a las médicas, hay muchas maneras de enseñarlo, pero una de ellas es justamente con lo que se llaman modelos mentales, que tú tienes aquí el conjunto de síntomas y signos, aquí tienes por otro lado el conjunto de padecimientos, y de lo que trata una médica en general es de casar unos con otros. Y de hecho, los protocolos que siguen los médicos, o sea, uno va al médico y no siempre tiene una cosa rarísima. Ellos siguen protocolos todo el tiempo que son, al menos desde mi visión de matemática, son como diagramas de flujo. El paciente presenta esto, sí o no, si no, te vas por acá, si sí, te vas por allá. Ahora pregúntale si su abuelita no sé qué tuvo esto mismo, o si ha vivido. Entonces sí hay una parte, por supuesto, que se puede automatizar. Tanto se puede automatizar que IBM ha hecho bastante dinero con varios programas en este sentido. El punto, y ahí yo no lo especifiqué lo suficiente y tu pregunta me da oportunidad de hacerlo, es que de ahí a considerar que van a sustituir a los médicos es otra cosa, ¿sí? Entonces, creo que aquí otra vez son herramientas, y como lo has dicho también excelente en la parte de las emociones, ¿por qué es importante ponerles cara de humanos o cuerpo de animales para que sean más empáticos con nosotros? Sí, los que los hacen te dirían, para que se vendan como pan caliente. O sea, aquí hay un tema también de marketing, pues de moda, ¿no? Les pones el color de moda y yo me iría más por ahí. Lo que ya no te entendí bien, disculpa, es esto que dices, la parte de la responsabilidad. Aquí déjame simplemente decir que hay que ubicar a todos estos programas como asistentes, como herramientas, y sobre todo estar muy claros que la toma de decisiones tienen que ser de los humanos. Sí, incluso yo leí hace poco mi contrato de una cuenta que abre aquí en BBVA. Hay una cláusula donde dice que si hay una decisión que hace el banco y esa decisión hizo uso de sistemas de inteligencia artificial,
tú la puedes, no demandar, pero tú puedes pedir que la vuelvan a revisar, simplemente porque fue una decisión automática. Entonces, esos son el tipo de cosas que yo creo que hay que estar haciendo, pero que estamos lleno de cacharros hoy día sí, y que gracias a ellos podemos hacer cosas como las que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Gracias a ello, podemos juntarnos y como Marga decía, muchos proyectos de este tipo nacieron con la pandemia, pudimos conectarnos, pero eso no quiere decir que pensemos que nos van a sustituir o que la inteligencia va por otro lado. Pero bueno, gracias. Yo justo te iba a decir, Atocha, que si a veces los médicos con los protocolos son tan máquinas, tan automáticas, que bienvenidas sean las máquinas de verdad que sean capaces de dar salto dentro de esos protocolos. Porque a veces están demasiado atados a los protocolos y yo creo que en ese sentido las máquinas manejando una mayor cantidad de información y no siendo tan paso a paso, creo que pueden ayudar a que no se sea tan estricto con los protocolos. Me parece que ahí puede haber una ventaja, porque se pueden manejar muchos más casos, muchas más circunstancias especiales que un médico puede no conocer y, claro, y la máquina puede tener archivada. Entonces creo que puede ayudar eso, porque los protocolos médicos han llegado a una situación que a veces hay el caso, yo creo que lo comentaba, que lo comenté una vez con Cristina Varés, de eso del apendicitis, ¿no? Que lo cuentan en ese libro de Dejemos hablar al paciente, que ¿te acuerdas que hablamos tú y yo también de ese libro? Sí, que a mí me encanta, que es en el que está basado la serie House, de una doctora en medicina que escribía casos en el New York Times. Entonces, con la aplicación de los protocolos en la apendicitis, lo que pasa es que haya muchos más casos que desembocan en peritonitis que antes. Antes llegaba el médico, tocaba y decía apendicitis, a operar, y ahora como tienen que hacer todos los protocolos, pues mientras se hace todo eso, pues entonces se llega a una situación mucho más complicada. Entonces, si las máquinas nos ayudan ahí, bienvenidas sean, ¿no? Claro. No creo que sea exactamente una pregunta, pero... Es un comentario. Sí. Pero aquí también hablas con los médicos y como las personas, pues unos se decantan más para un lado y otros para otro. O sea, de inmediato algunos dicen, sería magnífico que al menos el primer filtro fuera de manera automática y que ya nada más me lleguen a mí, y me lo han dicho así, en los casos interesantes, ¿sí? O el que sí necesita ver a alguien. Sin embargo, aunque hasta cierto punto se puede automatizar, ahora que yo he estado revisando cómo es que se genera, déjenme ponerlo así, cómo es que se construye el juicio clínico, hay una parte fundamental que no estoy segura que podamos automatizar en su totalidad, y es cómo los médicos hacen preguntas. O sea, muchas veces el médico es el que va a, digamos, sacarte la información. Me muevo porque veo a algunos de ustedes congelados. ¿Puede ser? Yo quería hacer un comentario. Congelados, pero eso depende de... Yo quería hacer un comentario. Perdona, Marga. Quería hacer un comentario sobre esto, ya se me ha ido la pinza. Por favor. Yo pensaba que en el manejo de estas herramientas inteligentes como el ChatGPT vas a conseguir sacarle todo el jugo si sabes preguntarle. Entonces justo es esa idea, ¿no? Lo importante es cómo le preguntas. Igual que cuando haces una búsqueda de Google, según cómo preguntes, lo encuentras o no. Entonces eso es la clave del asunto, ¿sí? Claro, sí. Incluso, bueno, yo ahora estoy buscando
varios foros donde pueda yo aprender de esto, porque como se dieron cuenta, yo conozco, lo que conozco es la AI antigua, ¿sí? Y uno de ellos hubo una charla sobre casi te tienes que poner a ser experto en inglés creo que le llaman el prompting. O sea, el prompt es la cosita, bueno, antes que no había tanta imagen, donde tú le das instrucciones a la máquina, ¿sí? Entonces, lo que le vas a hacer ahí es aprender a preguntar, sí. Uh-huh. ¿Y eso se puede automatizar? Bueno, pues hasta cierto punto sí, pero no creo que en su totalidad. No, pero lo que pueden hacer es almacenar las preguntas que se deben hacer cuando... Es que el tema es que manejan semejante cantidad de datos, que lo que nosotros necesitamos agudizar el ingenio, hacer hipótesis, esa máquina simplemente tiene almacenadas las preguntas que le han hecho en un ámbito y las puede ir disparando, puede ir seleccionando las más frecuentes, las más exitosas. Es una cosa de lo que consiguen a base de... a lo bruto, estos procedimientos que decimos, claro, los que son de fuerza bruta, y nosotros necesitamos usar la heurística porque no somos capaces de manejar eso. Exactamente, o sea, pueden llegar a simular muchas cosas que la mayoría, y llegar a hacerlas yo creo que mejor que en la mayoría, porque claro, si tú almacenas, dado un campo de estudio, dado un problema, todas las preguntas que te han hecho, y las que han sido recibidas mejor o algún criterio para seleccionarlas, pues es que no es que aprendan, es que simplemente las memorizan y tienen patrones de cuándo soltar esta y cuándo soltar la otra. Entonces a mí me parece que eso es la cuestión. Gracias, sí, ese es un punto súper importante. Sin embargo, también aclarar aquí algo. Cuando se habla de la inteligencia artificial generativa, es casi tanto o más importante hablar del programa, cómo se diseñó, de qué se trata, como de los datos, ¿sí? Si tú tienes malos datos, donde entra cochinada, sale cochinada. Y aunque tengas una muy buena base de datos, siempre hay un procedimiento al principio de depuración. Quita los repetidos, los irrelevantes, etcétera. O sea, hay lo bien hecho, pues, ¿no? Algunos supongo que no limpian nada, pero se necesita mucho, o sea, no es totalmente number crunching, pero se maneja la dimensión, el tamaño de todo lo que tienen, pues sí es humanamente imposible y pueden generar cosas como las que tú dices, que parecen entonces los hacen ver entonces muy inteligentes, ¿no? No sé si te seguí por ahí. Sí, es lo que quería decir, que pueden simular, porque nosotros necesitamos usar eso que llamamos inteligencia laboral, una hipótesis, y ellos simplemente lo hacen a base de decir cuándo tengo que hacer qué pregunta o cuándo tengo que hacer las cosas así. Claro, claro, pero mira, cierto, pero déjenme darles un ejemplo de una herramienta que además se usa desde siempre. Lo que pasa es que Popper la puso de moda y los médicos le llaman el diagnóstico diferencial, y es simplemente decir, bueno, tú tienes todas las hipótesis de lo que puede tener tu paciente y una estrategia es ir eliminando, ¿sí? A veces mandas a hacer exámenes no para verificar, sino para desechar, bueno, pues esta persona tiene este tipo de dolores, esto tal, quieres descartar que sea un tema de artritis, pues le mandas a hacer un perfil no sé qué, y te quedas con pocas, y ya con esas pocas idealmente te quedas con una, ¿sí? Sin embargo, el proceso es tan dinámico que eso te funciona muy bien cuando tú puedes tener enfrente todas las hipótesis posibles de entrada y además hay una verdadera, como Alexander Berg le llamaba, se burlaba de la inferencia a la mejor explicación porque decía, it's not inference to the best explanation, it's inference to the only explanation. ¿Y qué tal si de las que hay ahí no hay ninguna? ¿Sí? Ahí es donde necesitas al humano, creo yo.
Pero no quiero, claro, no quiero yo menospreciar la cantidad de cosas que pueden hacer mejor que nosotros. Pero insisto, son nuestros asistentes y a veces podemos tener asistentes súper inteligentes, más inteligentes que nosotros, ojalá. No sé si te... Sí, perfectamente. Es la idea entonces de que, bueno, para cosas normales, pues me vale así, pero hay esos casos en los que tenemos que ir al especialista, ¿sabes? Los centros de referencia que llaman y tal. Que sería interesante, pues, que llegaran las cosas que realmente hacen falta, ¿no? En ese sentido pueden ayudar. Claro. Totalmente de acuerdo, sí. Gracias. No, pues con mucho gusto. Bueno, pues le doy la palabra a Manolo Liz, que nos colamos en el medio con la discusión. Manolo, cuando quieras. Vale, gracias. Y también a ti, Atocha, por la charla, que pues tiene la virtud de abrir muchos interrogantes, muchas cuestiones. Yo creo que en este tema, claro, la inteligencia artificial, que hay también mucha polarización y que también es mala aquí la polarización. Por un lado hay una posición que totalmente exaltada respecto al éxito de la inteligencia artificial, a sus posibilidades, etcétera. Por otro lado hay posiciones escépticas como la tuya, pero hay un espacio en el que uno podría ser más agnóstico y no estar tan polarizado. Y yo creo que debemos pensar, es un espacio, no sé, María José Alcaraz ha mencionado algunas cosas. Yo creo que lo más razonable es no estar en ninguna de las posiciones polares. Y, por ejemplo, un planteamiento que implicara que nunca podríamos llegar a descubrir que nuestros médicos y médicas, o la mayoría de ellos, o algunos de ellos, realmente son máquinas. Un planteamiento que implica esto, la imposibilidad de descubrir esto, es un mal planteamiento, porque de hecho es algo contingente que podrían ser máquinas. O sea, si nuestro planteamiento se afianza, se enroca en decir que solo las personas pueden conocer, cualquier máquina es solo un asistente, un instrumento tal, un planteamiento que implique que no podríamos llegar a descubrir que muchos médicos o médicas son máquinas es un mal planteamiento, porque es que esto es algo contingente, empírico. Podría haber IBM ido introduciendo en los equipos médicos máquinas y de repente dentro de unos años lanzar el gran anuncio de que la mayoría de ellos no son realmente seres humanos y no máquinas. O sea, ni siquiera es una cosa tan descabellada como la de Chalmers de los zombies. O sea, esto cumpliría todas las condiciones que el mismo Chalmers pone respecto a que algo concebible pues sea índice de posibilidad. ¿Por qué no? Entonces, yo creo que no es bueno polarizar tanto la discusión sobre la inteligencia artificial. Lo que tenemos ahora, desde luego, son herramientas, asistentes, tal, pero es que justo como va tan rápido, bueno, pues también otra polarización es la de quienes piensan que, no sé, dentro quedan como 20 años, 30 años para alcanzar a tener la gran singularidad tecnológica o para poder tener máquinas indistinguibles de los seres humanos, pero es que me parecen casos de polarizaciones muy poco razonables. A mí creo que la posición más sensata es de este tipo, que tú un poco casi te burlabas de ella, la posición de que hay que esperar un poco, de que no hay que pronunciarse filosóficamente, conceptualmente. O sea, en cuestiones prácticas, claro que debemos pronunciarnos porque los problemas los tenemos ahí, pero respecto a la cuestión conceptual, es que no sabemos lo que son las personas, no sabemos qué es ser una persona. Entonces, ¿cómo vamos a la vez a quitar a cualquier desarrollo posible de la inteligencia artificial, a quitarle la posibilidad de llegar a producir algo que sea también, que tenga un carácter personal, una naturaleza personal? Vamos, que solo es como un comentario un poco más crítico a tu posición. Vale. No, agradezco muchísimo porque creo que tienes ahí un punto y aunque no te lo voy a rebatir, estoy de acuerdo
sí quiero comentar por qué creo que en este debate nos hemos puesto en un extremo o en otro, ¿sí? Cuando nace el proyecto de la inteligencia artificial, los escépticos, uno de ellos, Terry Winograd, que es el que se burla de, o mejor dicho, el que caracteriza a la inteligencia artificial como este programa que juega ajedrez en un cuarto que se incendia, él era súper crítico, tienes a otros, al del cuarto chino, en fin. Era porque el argumento de los que están a favor de la AI era que, espérense, todavía no tenemos los medios, pero va a llegar el momento en que vamos a poder hacer máquinas inteligentes. Es que todavía no. Entonces, realmente, como bien lo pones, o no sé si en esto lo querías poner así, es una cuestión empírica si esto va a pasar o no va a pasar. Entonces, no tomemos partido, pero sí tomemos partido, y aquí sí quiero también ser muy enfática, porque muchos de estos argumentos a favor de la inteligencia artificial y el mero proyecto de la inteligencia artificial se utilizó de una manera tan exagerada para conseguir financiamiento. Y ahora yo lo estoy viendo en otra, con otra cara, pero es la misma historia, ¿sí? Lo que queremos es que, lo que quieren los dueños de ChatGPT es que lo empecemos a usar y nos lo van a vender mañana y ya no vamos a saber qué hacer. O sea, entonces, pero tienes toda la razón en que incluso conceptual, desde el punto de vista de la filosofía, convendría ser más cauteloso o apuntalar las preguntas claves para ir viendo cómo se desarrolla esto. Muchas gracias. Y ahora, Mara, ¿qué me va a preguntar Mara? No. De la tesis George Turing. No voy a preguntar nada teórico. Ok. Te voy a contar una anécdota que muchos de vosotros ya sabéis. Por favor. Es el diagnóstico de mi hipotiroidismo. Entonces, ese diagnóstico lo tuve que hacer yo. Y yo creo que lo habría hecho una máquina mejor que los médicos, muchos a los que fui. Yo estaba agotada, cansada, no podía ni subir las escaleras, tenía una sensación como de depresión y yo decía, objetivamente no me pasa nada. Total, había ido al médico general, a la ginecóloga, finalmente fui al cardiólogo porque mi madre había muerto de un infarto, en mi familia había varios líos, me hacían las pruebas, tal. Y entonces le digo, oye, ¿y no podría ser hipotiroidismo? Porque claro, con la menopausia, como las hormonas se vuelven locas, pues igual afecta esto. Y me dice, pues quizá. Y me hizo una cosa tan fácil como el T3, el no sé qué, no sé cuánto, el T4, y salió. O sea, una máquina puede pensar eso, que es una estupidez, que puede pensar cualquier persona que no sabe de medicina. ¿Y tú te crees que la media docena de médicos a los que yo había visitado, a ninguno de ellos se le ocurrió una cosa tan idiota como esa? Por favor, entonces pienso que la máquina la habría hecho mucho mejor, porque por lo menos sabría algo que es obvio, que estadísticamente hay un montón de mujeres que con la menopausia tienen hipotiroidismo. O sea que yo me fío más de las máquinas que de los médicos tontos. Claro, los médicos listos sí. O sea que era simplemente esto. Sí y no. Ya. A ver, Mara, déjame revirarte. Yo conocí esta historia. ¿Lo puede hacer una persona mejor que un médico, como tú lo has hecho? Sí, si es una persona educada y si es una lógica. Ahí sí. No. ¿No? Eso no hace falta ser la lógica sabiendo eso, porque con la menopausia se te vuelven locas las hormonas. Cierto, sí. El tiroides tiene que ver con las hormonas. O sea, no, bueno, ok. No hace mucha medicina, ni ser muy listo, ¿no? Pero no creo, Mara, a ver, vamos a separar de todas formas esto. No es que tú lo diagnosticaste, tú se lo propusiste al médico, le pareció que podía ser. Y creo que ahí hay un punto súper importante también. En esta incursión mía en filosofía de la medicina hay toda una parte que se llama la medicina narrativa.
Y tiene que ver con que se pone al paciente en el centro, ¿sí? Y ya no es la enfermedad, sino el paciente. Y lo que el paciente sabe de su cuerpo y su persona es mucho más que lo que va a conocer un tipo que por más estudiado que esté, te ve 10 minutos. Pero entonces, de todas formas, tiene que haber un intercambio y te tiene que saber hacer las preguntas. Pero bueno, yo no les voy a contar otras anécdotas, pero no eres el primer caso en que pues los médicos generales o no hicieron caso o no sé qué decirte, sobre todo por el lado de por qué no te lo diagnosticaron antes. Pero gracias, o sea, creo que está muy bien que lo comentes. Bueno, pues, María José Frapp, oye, me ha ¿quieres gustado mucho tu conferencia, ¿eh? Gracias. Frappoli? Sí, hay tiempo. Es que estoy oyendo, yo estoy de acuerdo en todo lo que decís, pero parece como si pareciera que estuviéramos, o sea, lo ha dicho Manolo, pero no porque, en fin, también María José Alcaraz, como si que estuviéramos a favor o en contra de las máquinas. Yo creo que tampoco, yo por lo menos no estoy en ninguno de los dos polos, pero, en fin, que da igual en donde esté. Yo lo que quería subrayar y lo que creo que es la parte importante de todo este comentario, esta discusión, este debate tan bonito que estamos llevando a cabo es que nosotros filosóficamente o matemáticamente o lo que sea, necesitamos herramientas para justamente matizar las cosas que oímos por los medios de comunicación. Por lo menos esta era mi intervención, los medios de comunicación y las cuestiones así. O sea, yo no es que esté en contra de las máquinas, ¿cómo voy a estar en contra? Pues he dicho, yo el ChatGPT desde el primer día lo utilizo porque mi marido y mi hijo que se dedican a eso me dijeron, es flipante y yo lo utilizo muchísimo. Ahora, yo me doy cuenta de que el ChatGPT no escribe como yo. Me ayuda muchísimo a escribir, por ejemplo, en inglés y esas cosas, pero es decir, que son, subrayando lo que ha dicho Atocha, que son instrumentos. Entonces, hay cosas que las máquinas hacen mejor que nosotros, sin duda. Lo que ha dicho Mara, por supuesto que sí, o lo que ha dicho María José Alcaraz, por supuesto que tienen la enorme capacidad de manejar una enorme cantidad de datos y, por tanto, estadísticamente. Y yo también prefiero que en algunos casos me trate una máquina, porque además están mucho menos sujetos a sesgos, etcétera. Pero no, yo por lo menos la intervención mía no iba por ahí, pero sobre todo no entendía a Atocha yo en este sentido, sino en la idea de que esa idea generalizada de que nos van a sustituir, la respuesta es, pues no tengo, o sea, nos van a sustituir en muchos trabajos en los que a lo mejor es magnífico que nos sustituyan. Yo no quiero yo no quisiera volver a lavar a mano las sábanas. Pero yo no tengo miedo, por lo que sé como filósofa, de que nos vayan a convertir en prescindibles a los humanos. O sea, yo el miedo del 2001, Una odisea en el espacio, lo veo simplemente en ciencia ficción. Esa era simplemente la intervención y yo creo que ese es el punto. No es, yo creo que las máquinas hacen cosas mucho mejor que yo. Y desde luego, si hay coches automáticos, la primera que se abonará si me llega el sueldo seré yo. Porque así eso me permite beberme un vino antes de coger el coche. Es decir, no tengo ninguna duda, pero no sé si me explico. Lo que quiero decir, el subrayar la importancia de lo que estaba diciendo Atocha generalizado a todas las que estamos aquí, es que las filósofos tenemos un campo aquí enorme para hacer pedagogía. Lo que pasa es que para hacer pedagogía uno tiene que saber mucho. Y que a mí me pone los pelos de punta este tipo de debates, como Manolo subrayaba, polarizados, de que ahora resulta que a los niños hay que quitarle el móvil porque las máquinas son malas, caca, máquina fuera. O la otra opción, no, las máquinas nos van a resolver el sentido de la vida y nos van a hacer inmortales. Mira, ni una cosa ni la otra, somos filósofos, vamos a pensar. Esto era, quiero decir que a mí, que el debate me parece que por ahí, quiero decir simplemente que no veo que haya que estemos en contra los unos de los otros, que creo que cada uno está subrayando aspectos que son perfectamente compatibles. Y ya está.
No, bueno, pues lo has dicho de una manera muy bien y justamente ese es mi mensaje, que cómo podemos contribuir como filósofas a este debate que está tanto en el ámbito público como en el académico, ¿no? Y que podamos pensar muy bien cuando vengan a nuestra universidad y nos digan, bueno, está muy bien, pero de ahora en adelante vamos a implementar estos tutores virtuales. Bueno, sí, pero yo quiero ver el examen que hacen, qué sé yo, ¿no? Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Ha estado muy interesante la discusión, la conferencia, la discusión. Muchas gracias a Atocha, muchas gracias Cristina y muchas gracias a todas las participantes y a Manolo. Nos vemos el 9 de abril. Está muy bien. Ay, que hay ahí como una pregunta de última hora, James. Sí, claro. Se fue. ¿No? Aquí bueno. Dice, bueno, pues me la pueden hacer por Vale. Nos vemos. Preguntan a ChatGPT y si no les gusta la respuesta, que le digan, ¿qué nos diría Atocha? Atocha, eso es. Sí, y él dirá, no tengo información después de no sé qué fecha que dice. Sí. Bueno, entonces nos vemos, volvemos a los martes después de este jueves y nos vemos el 9 de abril con una de nuestras jóvenes de SWIPA, Llanos Navarro, que nos va a hablar de inferencialismo semántico y particularismo moral. Genial. Muchas gracias a todas y todos por su presencia y sus comentarios. Me han enriquecido muchísimo. Hasta luego. Y además verlos, porque a todos, casi todos los conozco bien. Adiós.